Bienvenidos a una nueva clase virtual de estudios sociales. El tema de la clase, el trabajo y la producción textil en la audiencia de Quito. La audiencia de Quito. Las audiencias reales fueron órganos judiciales creados por la corona española. Judiciales quiere decir órganos que administran la justicia. En 1563, el rey Felipe II dictó una cédula real por medio de la cual la gobernación de Quito era elevada a la categoría de audiencia real. Esto fue establecido el 18 de septiembre de 1564. La audiencia tenía bajo su control los territorios correspondientes al actual Ecuador y parte de los territorios del sur de Colombia, desde Cali y el norte de Perú hasta Piura. Podemos observar el extenso territorio de la audiencia de Quito. Los límites de la audiencia: al norte, Colombia; al sur, Perú; al este, parte de Brasil; y al oeste, el Océano Pacífico. ¿Quiénes conformaban estos territorios? Otavalo, Ibarra, Quito, Tacunga, ahora conocida como la ciudad de La Tacunga, Riobamba, Cuenca, Loja, Chimbo, ahora la provincia de Chimborazo, y Guayaquil. Estos territorios conformaban la audiencia de Quito. La organización del trabajo, la mita. Para mantener las colonias, los españoles hicieron el uso de la mita de origen inca. Esta consistía en el trabajo obligatorio y rotativo para los varones comprendidos entre los 18 y los 50 años. Las disposiciones establecieron que debían ser mitayos todos los varones mientras vivieran en su comunidad. Había excepciones, por ejemplo, los funcionarios indígenas, los caciques y sus familias, los artesanos y aquellos cuyo estado de salud no les permitía trabajar. Tampoco se podía distribuir al servicio mitayo a los llamados indios forasteros, es decir, a aquellos indígenas que provenían de otros lugares. En la audiencia de Quito, los mitayos eran empleados para obras públicas como construcciones, creación de caminos, transporte de agua, etc. Pero también para el servicio doméstico, en la agricultura, el pastoreo y la explotación minera. Posteriormente, se los empleó en molinos azucareros y manufactura de textiles. El obraje. Los obrajes eran fábricas de tejidos que se establecieron en la audiencia de Quito. Estaba dividido en varias secciones. Una para el tratamiento de las fibras textiles, otra para el proceso del hilado, y otra para los teñidos, y otra para el acabado final. Solían ubicarse cerca de los denominados batanes, que eran espacios junto a los ríos, en donde se lavaban los tejidos y se curtían las pieles. Según Francisco José de Caldas, los obrajes eran sitios sin aseo, en donde los indígenas trabajaban con poca luz y sin ventilación. Las ordenanzas de obrajes. Tras la visita
del oidor Matías de Peralta en 1620, se redactaron las ordenanzas de obraje que establecían el régimen laboral en estos talleres y algunas regulaciones como que el maestro debía ser indígena o mestizo, hábil en la producción manufacturera. El maestro debía llevar en un libro la contabilidad de la producción. Los días laborados por los trabajadores debían ser anotados en un libro. Los alcaldes de los pueblos de indios debían reunir a los trabajadores a las 6 de la mañana y conducirlos al obraje. Existían diversos tipos de obraje según sus características. Tenemos el obraje de comunidad. Estos pertenecían a las comunidades indígenas y pagaban tributos. El tributo era en dinero o bienes que eran entregados a las autoridades coloniales y a la iglesia. Tenemos los obrajes particulares. Eran de propiedad privada y solían estar localizados en haciendas. Los obrajes de chorrillos, que eran pequeños talleres particulares que funcionaban al interior de las viviendas. El desarrollo textil. En los obrajes se trabajaba la lana, el algodón y la cabuya. Podemos observar la lana, el algodón y la cabuya. La cabuya es una planta originaria de América, de la cual se extraen fibras textiles. Esta planta era utilizada por los indígenas antes de la llegada de los españoles para elaborar cuerdas, redes e incluso calzado. Se producían mayormente paños, bayetas, lienzos y jergas, pero también se elaboraban encajes, costales, monturas, sombreros, alpargatas, mechas, etc. La producción textil de la Audiencia de Quito se debió en gran medida a la demanda de los centros mineros peruanos. Así, desde la Audiencia de Quito se enviaban vía Guayaquil tejidos que llegaban hasta Lima, desde donde se distribuían a las zonas mineras. Las zonas de Quito, Latacunga, Riobamba, Otavalo y en menor medida Ambato se convirtieron en los centros más importantes de producción textil. Algunos autores señalan que estos lugares contaban con grandes zonas de pastoreo, lo que permitió la crianza de ganado ovejuno. Por ello, en estos lugares se asentaron grandes haciendas, muchas de ellas dedicadas a la elaboración de tejidos de lana. Uno de los obrajes coloniales más importantes fue el mayor de Otavalo, establecido a finales del siglo XVI. Este contaba con 50 indígenas y se incrementó a 498 en 1680. Otro de los obrajes importantes fue el de San José de Buenavista de Peguche, localizado en Imbabura, que se especializó en la fabricación de paños. A mediados del siglo XVIII había en el sitio de Latacunga 28 obrajes grandes. En Riobamba existían 12 obrajes grandes que producían mayormente paños. Es así como se produjo el desarrollo textil dentro de la Audiencia de Quito. Hemos culminado
la clase de estudios sociales.